Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas. Hoy vamos a adentrarnos en una profunda reflexión sobre el Salmo 79, un poderoso lamento que resuena con fuerza incluso en nuestros días. ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor se derrumba? El Salmo 79 nos transporta a un momento histórico devastador para el pueblo de Israel, la destrucción del Templo de Jerusalén. Imaginen por un momento el dolor y la angustia de ver el lugar más sagrado profanado por los enemigos. Este salmo, escrito por Asaf, comienza con un grito desgarrador hacia Dios. «Oh Dios, han entrado las naciones en tu heredad, han profanado tu santo templo». Es un clamor que nace desde lo más profundo del alma, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros podemos dirigirnos a Dios con total honestidad. Pero, ¿qué nos enseña este salmo para nuestra vida actual? En primer lugar, nos muestra que está bien lamentar y expresar nuestro dolor ante Dios. No necesitamos fingir que todo está bien cuando no lo está. El salmista no oculta su angustia, y nosotros tampoco debemos hacerlo. Observemos cómo el salmo progresa desde la descripción de la tragedia hacia una súplica esperanzadora. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos. Este es un hermoso ejemplo de cómo podemos transformar nuestro dolor en oración. La humildad es otro elemento central en este salmo. El pueblo reconoce sus errores pasados y busca el perdón divino. En nuestra sociedad actual, donde admitir los errores se ve como una debilidad, este salmo nos recuerda el poder sanador de la humildad y el arrepentimiento sincero. ¿Y qué hay de la justicia? El salmista clama por justicia divina, pero no desde la venganza personal, sino desde la perspectiva de la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás airado para siempre? Es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos cuando enfrentamos situaciones difíciles. Pero fíjense en algo crucial. En medio del lamento, hay una profunda confianza en la misericordia de Dios. El salmo no termina en desesperación, sino en esperanza. Y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Este salmo nos enseña que podemos ser honestos con Dios sobre nuestro dolor, mientras mantenemos nuestra fe en su bondad y misericordia. Es un equilibrio delicado pero necesario en nuestra vida espiritual. ¿Cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria? Primero, reconociendo que es válido expresar nuestro dolor ante Dios. Segundo, manteniendo la esperanza incluso en las situaciones más difíciles. Y tercero, recordando que la misericordia de Dios es más grande que cualquier adversidad que enfrentemos. Cuando atravesamos momentos difíciles, podemos sentirnos como el pueblo de Israel, devastados, confundidos, preguntándonos dónde está Dios. Pero el Salmo 79 nos recuerda que Dios está presente incluso en medio del sufrimiento, y que podemos acudir a Él con nuestras angustias más profundas. La clave está en mantener el equilibrio entre el lamento honesto y la esperanza inquebrantable. No necesitamos negar nuestro dolor para mantener nuestra fe. Al contrario, es precisamente en la expresión sincera de nuestro sufrimiento donde podemos encontrar el camino hacia la sanación y la restauración. Este salmo también nos enseña sobre la importancia de la comunidad en tiempos difíciles. El salmista no lamenta solo por sí mismo, sino por todo el pueblo. En nuestros días, esto nos recuerda la importancia de apoyarnos mutuamente en los momentos de crisis. Reflexionemos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como el salmista? ¿Hemos experimentado momentos donde todo parece perdido? El Salmo 79 nos asegura que no estamos solos en esos momentos de oscuridad. La belleza de este salmo radica en su honestidad cruda combinada con una esperanza inquebrantable. Nos enseña que podemos ser completamente sinceros con Dios mientras mantenemos nuestra confianza en su fidelidad. El tesoro de David, Salmo 79. Lamento por la destrucción de Jerusalén. Salmo de Asaf. Oh Dios, vinieron las naciones
a tu heredad. Han profanado tu santo templo. Redujeron a Jerusalén a escombros. Dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien nos enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob, y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en sus senos 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Un salmo de lamentación que podría haber sido escrito por Jeremías entre las ruinas de la ciudad amada. Evidentemente trata de los tiempos de la invasión, opresión y derrocamiento nacional. Versículo 1. Oh Dios, los gentiles han invadido tu heredad. Es con un grito de asombro ante la intrusión sacrílega, como si el poeta estuviera horrorizado. Han profanado tu santo templo. Algo terrible cuando los inicuos se hallan en la iglesia y dentro del mismo ministerio. Redujeron a Jerusalén a escombros. Es triste ver al enemigo en nuestra propia casa, pero peor es hallarlo en la casa de Dios. El golpe más terrible que se da a nuestra religión. Charles Spurgeon. Versículo 1 al 4. En la destrucción final y más terrible, cuando las águilas romanas se habían juntado alrededor de la ciudad condenada y el templo, del cual Dios había dicho, vayámonos de aquí, cuando no había de quedar una piedra sobre otra, cuando el fuego había de consumir el santuario y los cimientos de Sión serían pasados bajo el arado, cuando Jerusalén había de quedar llena de sus muertos y los hijos de Judá serían crucificados alrededor de sus muros en tales números que no quedaba lugar para más cruces, cuando los insultos, el oprobio y el escarnio eran la porción del Hijo de Israel y se vio expulsado como un paria, fugitivo de país en país, cuando toda esta amargura cayó sobre Jerusalén, fue como castigo de sus muchos e inveterados crímenes. Fue el cumplimiento de una advertencia que se le había hecho con frecuencia, pero en vano. Sí, terribles fueron los enemigos que te asaltaron, oh Jerusalén, pero tus pecados eran más terribles todavía. Plain Commentary. Versículo 1, 4 y 5. Entrando en la parte habitada de la antigua ciudad y cruzando por algunas callejas tortuosas y sucias, de repente me hallé, al doblar una esquina, en un lugar de singular interés, el muro de las lamentaciones de los judíos. Ancianos pálidos, ojerosos, gastados, vacilando, apoyados en sus bastones de peregrino, y niñas pequeñas, de rostro blanco y ojos negros, como azabache, mirando pensativas, a veces a sus padres, otras al muro. Algunos estaban de rodillas recitando tristemente de un libro de oraciones en hebreo, con el cuerpo oscilando de un lado a otro, algunos postrados en el suelo, apretando la frente y los labios en la tierra, algunos cerca de la pared, enterrando el rostro en las rendijas y grietas de las viejas piedras, otros besándolas, algunos con los brazos extendidos como si quisieran abrazarlas en su pecho, algunos bañándolas de lágrimas, y todos sollozando como si sus corazones estuvieran a punto de estallar. Era un espectáculo triste y conmovedor. 18 siglos de exilio y dolor no habían adormecido los afectos de sus corazones o amortiguado sus sentimientos de devoción. Aquí los vemos reunidos desde todos los confines de la tierra, pobres, despreciados, oprimidos, entre las desolaciones de su patria.
entre la ruina deshonrada de su antiguo santuario, rezando, cantando, en tonos de profunda emoción, los ayes y palabras proféticas del antiguo salmista: «Oh Dios, los paganos han invadido tu heredad, han profanado tu santo templo, hemos pasado a ser reproche para nuestros prójimos, escarnio e irrisión de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Estarás enojado para siempre?». J. L. Porter en Las ciudades gigantescas de Basán. Versículos 2 y 3. El siguiente extracto es de los escritos de un monje piadoso que aplica el lenguaje del Salmo a las persecuciones del tiempo. Escribió en Roma durante el periodo de la Reforma y evidentemente simpatizaba con el Evangelio. En aquel tiempo, ¿qué río o qué arroyo había en nuestra Europa afligida que no fluyera con sangre de los cristianos? ¿Has visto nunca un espectáculo tan horrible? Han amontonado los cuerpos muertos de tus siervos para que los devoren las aves de presa. Los restos, sin enterrar de tus santos, digo, han sido echados a las fieras de la tierra. ¿Qué mayor crueldad podrían haber cometido? Tan grande era la efusión de sangre humana en aquel tiempo que los arroyos, sí, y aún los ríos alrededor del circuito de la ciudad fluían con sangre. Jean Baptiste Foleng. Versículo 3. Y no hubo quien los enterrase. ¿Ha llegado a esto que no hay ninguno que entierre los muertos de tu familia, oh Señor? ¿No puede nadie ofrecer unas palabras de tierra con que cubrir los cuerpos de tus santos asesinados? Qué contentos hemos de estar que nosotros vivimos en una época en que las trompetas no se oyen en nuestras calles. Versículo 4. Escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. El hallar alegría en la miseria de otros y el exultar sobre los males de otros es solo digno del diablo y de los suyos. Charles Spurgeon. Esto era peor aún que los azotes y las heridas, dice Crisóstomo, porque estos eran infligidos sobre el cuerpo, por lo que quedan repartidos entre el cuerpo y el alma, pero el escarnio y el oprobio hieren solo al alma. Haved quendam aculeam contumelia. Dejan un aguijón detrás, como observó Cicerón. John Trapp. Versículo 6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen, y sobre los reinos que no invocan tu nombre. El descuido de la oración por los no creyentes es amenazado con un castigo. La imprecación del profeta es la misma, en cuanto a efecto, que una amenaza, según Jeremías 10:25, y la misma imprecación según el Salmo 79:6. Los profetas no habrían usado una imprecación así contra los que no invocan a Dios, salvo que su descuido en invocar su nombre les haga culpables ante su ira, y no hay descuido que haga más culpable al hombre de la ira de Dios que el descuido del deber. David Clarkson. Versículo 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Los pecados se acumulan contra las naciones. Las generaciones acumulan transgresiones para ser visitadas en los sucesores. De ahí esta urgente oración. En los días de Josías, el arrepentimiento más sincero no pudo evitar la sentencia que los largos años de idolatría habían sellado contra Judá. Charles Spurgeon. Los judíos tienen un dicho según el cual no hay castigo que le ocurra a Israel en que no haya una onza de culpa por el pecado del becerro, lo cual significa que es este siempre recordado y visitado según Éxodo 32:34. La frase puede incluir todos los pecados de las personas anteriores, sus antecesores y de los tiempos antiguos, de edad en edad, en que han continuado, que han traído la ruina sobre ellos, y todos sus propios pecados de naturaleza y de juventud, desde el pasado hasta el tiempo presente. John Hill. Las antiguas deudas son las que más afligen. La demora en el pago aumenta el interés, y la necesidad de devolución, pudiendo ser inesperada, hace que la persona no esté preparada para la misma. Consideramos las antiguas llagas que reaparecen como incurables. Augusto se preguntaba si la almohada de una persona que debía mucho dinero, pero que dormía muy sosegada, tenía alguna virtud especial que daba seguridad al durmiente, y dio orden de que se la trajeran. Elías Piaget en Ejercicios Matutinos. Versículo 9. Dios de nuestra salvación. Si la razón humana tuviera que juzgar de los muchos y grandes golpes con los cuales Dios ha herido y vapuleado a su pueblo, llamaría a Dios no el Salvador del pueblo, sino su destructor y opresor.
Pero la fe del profeta juzga de otra manera y ve incluso en un Dios airado y severo al Dios de salvación de su pueblo. Los dioses de las naciones, aunque no afligen en las cosas temporales, no son dioses de salvación para sus adoradores, sino de perdición. Pero nuestro Dios, incluso cuando está más airado y hiere, no es un Dios de destrucción, sino de salvación. Músculos. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Aquí el pecado, la raíz del mal, queda visto y confesado. El perdón del pecado, así como la supresión del castigo, no son pedidos como cosas de derecho, sino como dones de la gracia. El nombre de Dios es traído por segunda vez en la súplica. Los creyentes hallarán en su sabiduría que es sabio un uso frecuente de esta noble apelación. Es un cañón de gran calibre en la batalla, el alma más poderosa en la panoplia de la oración. Charles Spurgeon. Dios es libre de escoger lo que se acomoda a su corazón y que sea más conducente a la exaltación de su gran nombre, y se deleita más en la misericordia que muestra a uno que en la sangre de todos los condenados que hacen un sacrificio a su justicia. Y verdaderamente tenía un objetivo más alto en su condenación que el que sufrieran, y este era el hacer resaltar la gloria de su misericordia en los que son salvos. William Gurnall. Versículo 11. Llegue delante de ti el gemido de los cautivos. Cuando el cautivo mira por entre las barras de hierro que noche y día son centinelas mudos a la ventana de su celda, y cuando sus ojos caen sobre los campos y bosques lejanos, suspira y aparta la vista de lo que ve. No dice una palabra, pero desea. Este suspiro es el deseo de ser puesto en libertad. Y Dios oye muchos suspiros de esta clase. Nuestros anhelos cuando no tienen cumplimiento, los pensamientos tristes, ¿cuándo seré librado de la carga de mi pecado y la frialdad de mi corazón? Todos estos deseos eran sus suspiros y han sido oídos arriba. Philip Bennett Power. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Los hombres y los demonios pueden consignarnos para perdición, en tanto que la enfermedad nos arrastra a la tumba y la aflicción nos hunde en el polvo. Pero hay uno que mantiene nuestra alma en vida, sí, y la levanta de las profundidades del abatimiento. Un cordero puede vivir entre las mandíbulas de un león si el Señor así lo desea. Incluso en el osario, la vida vence a la muerte si Dios está cerca. Charles Spurgeon. ¿No deberían las personas piadosas imitar más de cerca a su Padre Celestial en el cuidado de los que están condenados a morir? Una señora cristiana tiene una lista de todos los que han sido condenados a muerte, siempre que hayan llegado los nombres a sus oídos, y ora por ellos cada día hasta que llega a su fin. ¿No está esta conducta en conformidad con el corazón de Dios? William S. Plummer. Queridos amigos, que este salmo nos inspire a ser honestos en nuestra relación con Dios, a mantener la esperanza en medio de las dificultades y a confiar en su misericordia que nunca falla. Si esta reflexión te ha sido de bendición, no olvides dar like a este video y suscribirte al canal para más contenido que nos ayude a crecer en nuestra fe. Comparte este mensaje con aquellos que puedan necesitar estas palabras de esperanza. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga grandemente.